Vamos a hablar con Federico Andajasi, que está en el móvil junto con Camila Barral. Cami, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelado. Así es, nos encontramos en Expo Agro, en la Rural, en el stand de Radio Mitre con Federico Andajasi, que en este momento te está escuchando. Buenas tardes, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Federico, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, recién estamos haciendo una presentación de Cristina, que vuelve a hablar en un ratito nada más. ¿Sí? Dice que Cristina habla para tratar de empujar un poco más hacia adelante a Alberto Fernández y sacar una luz de diferencia al binomio Macri-Pichetto. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo lo que percibo es que hay una suerte de desconexión entre Cristina y Alberto, ¿no? Porque pareciera ser que Alberto, la función que se supone que debe cumplir es funcionar como un escudo de Cristina, porque claro, el techo electoral de Cristina está muy limitado, entonces se supone que Alberto, bueno, de alguna manera podría llegar a aquellos electores a los cuales no llega Cristina. Pero cada vez que habla Cristina, le recuerda a los demás electores por qué razón no querían votarla. Entonces, claro, es muy incómodo el lugar de Alberto porque tiene que mostrarse como alguien que no es en principio, ¿no? Ese candidato supuestamente conciliador, ese candidato que conversa con todo el mundo. Bueno, cada vez que aparece demuestra más o menos lo contrario, ¿no? De manera que uno puede percibir una suerte de desconexión entre el piñón y la corona, para decirlo de alguna forma. A ver, espera, Federico, acá Natalia Bacareza te quiere hacer una pregunta. ¿Qué decía Natalia? No digo que, bueno, ¿cuáles son los ejemplos que él toma para decir que Alberto Fernández no es conciliador? Bueno, en primer lugar yo podría ponerme como ejemplo, a mí me trató muy mal, yo la verdad es que nunca había hablado de Alberto Fernández y tuvo para conmigo unos conceptos realmente muy injustos, muy fuertes, cuando fue el tema Maldonado, que esto fue poco antes de que apareciera lamentablemente el cuerpo de Santiago Maldonado. Yo dije que eso era un armado que querían presentar esto como un secuestro, una desaparición con torturas, y yo decía que nada de eso podía ser cierto, cosa que después se confirmó. Pero él en ese momento dijo que yo era un miserable, tuvo palabras, digamos, muy injustas, sobre todo muy injustas. Pero además uno puede verlo, esta situación que tiene con la prensa, donde se enoja, se irrita. El otro día, bueno, apareció un video donde se lo ve pegándole a una persona. Sí, no me parece que sea alguien que se caracterice por lo conciliador. ¿Qué te pareció lo del video, Federico? Claro, ¿Qué te preocupó más? Bueno, ¿Que haya golpeado o que haya mentido? Porque él dijo que no había pasado nada, pero después se lo vio que pecheó. ¿Sí? ¿Qué es lo más preocupante, la agresión en sí o la mentira? No, es que son las dos cosas. Son las dos cosas porque recordemos que esto es un episodio interesante porque es un hecho que está en el límite entre lo privado y lo público. Cosa que yo escribí hace varios años, la historia sexual de los argentinos, que de alguna forma lo que digo en ese libro es que muchos de los actos privados de los gobernantes, de los personajes públicos, explican justamente su proceder público. Y claro, cuando alguien está comiendo en un restaurante, no sabe que está siendo filmado. Entonces, este acto, digamos, de la vida privada tenía un carácter casi público, en principio porque era en un lugar público. Pero claro, un personaje público está expuesto todo el tiempo a que le digan cosas, a que le digan elogios o que lo insulten. Esto es la característica de quien se expone a los medios. Entonces, es alguien que debería estar fogueado en esta materia. Entonces, que alguien que, insisto, no tenía una actitud físicamente agresiva, se mantenía a cierta distancia, se retiró, Fernández se levanta, lo va a buscar, y esta persona se da vuelta con las manos en la espalda, y ahí se ve cómo Fernández lo pecha y lo tira al piso. Pero claro, esto se conoció el hecho antes de que apareciera el video, y él lo desmintió, dijo que se había caído solo, que era un borracho. Sí. Entonces, es tan grave el hecho en sí, que insisto, es muy grave el hecho en sí, y mucho más grave es que además mienta, ¿no? Entonces uno lo que se pregunta es un personaje con este grado de violencia. ¿Qué podría hacer si tuviese la Fuerza de Seguridad, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, el Ejército? La verdad que no es algo que a mí me deje tranquilo, ni me muestra un personaje conciliador ni pacífico. Sí, a ver, Ernesto. Sí, chicos, por favor, dale. Le quería preguntar, Federico, Carlos Stroker te saluda.
¿Qué rol cumple Pichetto para vos en la fórmula presidencial? Sí, Carlos. Mira, en principio se suele subestimar un poco el rol de Pichetto en cuanto a lo que aportaría en materia de votos. Yo creo que va a sumar una cantidad importante de votos peronistas más virados al centro. Me parece que el kirchnerismo expresa paradójicamente dos sectores. Un sector de ultraderecha, me refiero a personajes que están muy vinculados con la ultraderecha, no quiero hacer nombres, y a personajes de la ultraizquierda, cosa que es bastante frecuente en el peronismo. Uno ha visto, digamos, convivir a la AAA con montoneros, y me parece que de alguna forma el kirchnerismo reproduce esto. Me parece que Pichetto aporta votantes de peronistas del centro. Me parece que lo que ha perdido Massa se hizo fuerte en contra de Cristina. Entonces todos esos votantes que no van a votar a Massa van a ser los votos que tiene Pichetto. Pero además me parece que es un político hábil. Entonces, de cara a los gobernadores, de cara a aquellos dirigentes que tienen poder territorial, me parece que él puede amalgamar y de alguna forma traerle no solamente votos, sino voluntades a Mauricio Macri. Una pregunta más, dale. ¿Cómo le va, Andajasi? Ernesto Díaz le habla. Usted recién fue autorreferencial para describir a Alberto Fernández y recordó las palabras que había tenido con usted. Vuelva a ser autorreferencial y explíqueme por qué un escritor argentino que perdió el 30% en la industria editorial de su producción y del año pasado a esta parte se venden 50% de libros menos, ¿por qué debería votar a Mauricio Macri? Bueno, efectivamente, un grupo muy nutrido de escritores, actores, científicos, ahora expresó una solicitada de apoyo al voto de Macri, sin, por supuesto, obviar ni dejar de ver todo lo que falta y todo lo que está mal, que son muchas cosas. La industria editorial pasa por un momento doblemente complicado. Yo tengo el privilegio y la suerte de estar publicado en muchos otros mercados, en muchos otros países, y la verdad que la caída de la industria editorial tiene que ver con los nuevos formatos, tiene que ver esencialmente con la aparición de los libros electrónicos, con la competencia que están haciendo otros formatos, que también son la competencia que tiene la televisión. Entonces, cuando uno ve en televisión cómo caen los ratings, no solamente de los programas de aire, sino de los programas de cable, esto se parece mucho a lo que está pasando en el mercado editorial. Además, por supuesto, de la crisis indudablemente que está viendo en este momento. Pero quiero decir, tampoco se puede desconocer cómo está el mercado editorial en este momento del mundo. Bien, Federico, ha sido un honor de mi parte hablar contigo, es un gusto, indudablemente, escucharte. Gracias por estos minutos.